Bien. Hola. Ahora, estos videos ya van a ser un poquito más concisos, un poquito más pesados, porque van a ser sobre resolución de ejercicios, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden resolver? Bien, entonces si se fijan, otra vez estamos hablando de fuerzas entre cargas eléctricas. Y acuérdense que las fuerzas son vectores, ¿no? Entonces, si yo quiero conocer fuerzas netas o fuerzas totales, entonces voy a tener que sumar fuerzas. Y si las fuerzas son vectores y las tengo que sumar, entonces tengo que dominar la suma de vectores, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un repaso de eso. Primero, vimos que la ley de Coulomb, o sea, si se fijaron, nada más intervienen dos cargas, carga 1 y carga 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo más de una carga? Si tengo más de una carga, de dos cargas eléctricas, la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb, todavía se aplica de la misma manera, pero ¿cómo se los puedo escribir? La fuerza total básicamente va a ser la suma de todas las fuerzas que todas las cargas experimentan debido a entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner con un poquito más visual. Digamos que yo tengo esta carga 1, independientemente del signo, tengo esta carga 2 y tengo esta carga 3, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero conocer cuál es la fuerza neta que experimenta Q1, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Yo ya sé cómo calcular la fuerza que existe entre Q1 y Q2. Y yo también ya sé calcular cómo es la fuerza que existe entre Q1 y Q3. Entonces, la fuerza total que va a experimentar Q1 simplemente le vamos a poner, para que no se les olvide que son vectores, va a ser la fuerza que experimenta. Si esta es la fuerza 1, le vamos a poner fuerza 1 y esta le vamos a poner fuerza 2, le vamos a poner que la fuerza neta entonces va a ser pues simplemente la suma de las fuerzas, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de notación. Esto es un poquito revoltoso, ¿no? Entonces se pueden confundir si yo le pongo acá F1 y F2 en otro ejercicio, ¿no? Entonces vamos a dejar de escribir así y vamos a poner los índices chiquitos. Vamos a poner de esta manera. A ver, espérenme. Bien, les decía que vamos a hacer un poquito de notación. En lugar de escribir así, porque esto se puede prestar a que se confundan, vamos a escribir de esta manera, con los dos numeritos, ¿no? Fuerza 1, 2 y fuerza 2, 1. Esto lo único que representa es la fuerza 1, el primer índice indica la partícula que está experimentando la fuerza. Y el segundo índice es quién está causando, quién es la causa de que experimente esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo la fuerza 1, 2, va a ser la fuerza que esta partícula Q1 experimenta debido a quién, a esta de acá, a Q2. Y si escribo al revés, fuerza 2, 1, va a ser la fuerza que experimenta esta partícula debido a esta acá. Si yo pusiera F1, 3 sería la fuerza que experimenta Q1 debido a la carga 3, ¿no?
Pero bueno, eso nada más es para que no se confundan. Lo importante es que comprendan bien esto de aquí, ¿no? Esto de ahí es muy importante, es básicamente esto se aplica para el número total de partículas que tengas, ¿no? No necesariamente son 1 y 2, ¿no? Si tengo 5 cargas, entonces la fuerza neta que experimenta Q1 va a ser básicamente la fuerza de Q1 con Q2, Q1 con Q3, Q1 con Q4, Q1 con Q5, etcétera, ¿no? Entonces, el número de partículas va a ser el número de fuerzas, ¿no? Pero acuérdense que esto va a ser básicamente con combinaciones, ¿no? Dependiendo. Esto de aquí, esta ecuación de aquí, esta cosa de aquí se llama principio de superposición. ¿Sí? Simplemente significa que pues cosas como las fuerzas se pueden sumar para simplemente significan que se pueden sumar las cosas, ¿no? Esto es algo que pues no es nuevo para ustedes. Ya habíamos visto también cómo se calculaba el trabajo, etcétera, etcétera. Y es básicamente el trabajo total, va a ser la suma de trabajos de diferentes fuerzas. Aquí es básicamente lo mismo. No es exactamente, la naturaleza no es exactamente igual, pero pues es lo mismo, ¿no? Es la misma manera matemática de hacerlo. Bien, entonces voy a hacer espacio. O bueno, no. Esto ya se los puse en su hojita como de formulario, pero vamos a hacer un repaso también vectorial. Digamos que si yo tengo mi vector F1 y F2, acuérdense que la manera más fácil de sumar vectores es sumarlos por componentes, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar F1, la componente en X y F1, y el ángulo me lo dan desde la horizontal, entonces esto es así. Obviamente voy a necesitar el ángulo para el vector F1, ¿no? Y lo mismo para su componente en vertical. Esto la verdad no me pienso parar mucho porque es algo que también ya les mandé. Y pues no veo por qué pararme mucho a explicarles. Bueno, entonces ya saben que para sumar totales, pues necesito hacer fuerza en X, va a ser esto más esto, más F2 seno de teta 2. Lo mismo para las Y, hacen suma de esto y esto. Lo único, entonces, para saber magnitud de la fuerza neta, esto ya lo saben, pues va a ser la raíz de esto de acá y la dirección, que eso es lo que no se olvide ponerle, la dirección es decir, el vector resultante, hacia dónde se dirige ese vector resultante, esa fuerza neta, pues simplemente es tangente de alfa. Bueno, la dirección pues se utiliza mediante esta razón trigonométrica, ¿no? Entonces, hasta aquí les dejo. Los siguientes videos ahora sí son
para poner a prueba esto de acá, ¿no? Estas fórmulas. Bien, entonces, hasta luego.